Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para que hoy día veamos nuestra clase de intervalo de confianza en puntaje NEM. Para seguir avanzando con estadística, ya estamos entrando en la parte final de estadística. Quedaría solamente esta clase que sería de intervalo de confianza. Y la siguiente nos tocaría la próxima semana distribución binomial. Bueno, aquí un poco de los conocimientos previos que nosotros deberíamos tener, ya que hemos ido viendo a medida que hemos avanzado con la clase, que es principalmente variable aleatoria continua, que ya nos abarca las clases anteriores, ¿cierto? Variable aleatoria discreta, hablar sobre la media, la población, una muestra, una desviación estándar, varianza y lo principal también la distribución normal. Porque aquí en intervalos de confianza nos vamos a centrar en la distribución normal, vamos a explicarlo. Ya, y ustedes, para los que estuvieron viendo las clases anteriores, se van a dar cuenta que tienen mucha relación con lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Entonces, aquí un poco de definiciones. Si ustedes no van entendiendo algo, pregúntame por el chat. Si les voy respondiendo al tiro, no tengo problema. ¿Cómo está Benjamín, Pancracia, Josefa? Pregúntenme de forma tranquila, no tengo problema en ir respondiendo. Entonces, aquí, el intervalo de confianza nos dice, como nos dice ya su nombre, que es un intervalo de valores que, con cierta probabilidad, contiene al parámetro que se está estimando. Primero nos tienen que dar una desviación estándar, una media muestral y la tal cantidad que estamos viendo. Entonces, sí, es una materia quizá no es tan entretenida para la mayoría de la gente, pero si se dan cuenta, si se quedan, estoy seguro que lo van a entender y no va a haber problema, porque no es tan complicado como ustedes creen. Y aquí hay una fórmula que nos sale en el intervalo, que ya muy fea la fórmula, pero no tiene nada del otro mundo, que nos dicen que ese X con el sombrerito, dice, es nuestra media muestral, menos un Z, que de ahí sale con un sub alfa medios, voy a explicar bien lo que es el alfa medios, por su desviación estándar partido la raíz cuadrada de n, que es la cantidad de datos que yo estoy analizando. Eso es un número. Todo eso que les dije, x menos z por la desviación estándar partido la raíz de n, es un número. Es una parte del límite de nuestro intervalo de confianza. Es el límite que está a la izquierda, si lo pueden ver en el gráfico de abajo, es el límite que está a la izquierda. Fíjense ahí, miren. Aquí está ese numerito. Aquí está la media muestral, y aquí hay un número que es la media muestral, Sx, menos un z por su desviación estándar partido la raíz de n. Entonces, ahí se puede ver el intervalo de confianza. Y lo mismo es hacia el otro lado. La otra parte del intervalo es lo mismo, pero en vez de un menos el z, es un más el z por la desviación estándar, ¿ya? Esos son los límites de nuestro intervalo de confianza. Entonces, como dice la definición, es un intervalo que con cierta probabilidad contiene a un parámetro. Ya nosotros vamos a trabajar con el intervalo de confianza para una media. Por eso nos dan una media poblacional. ¿Se acuerdan por qué se le dice el error? Porque esa diferencia que nosotros vamos a calcular una desviación, una pequeña diferencia con el valor verdadero con el que nosotros notan. Por eso se le dice un error. Entonces, claro, Sebastián dice, vamos a ocupar la tabla de la campana de Gauss. Sí, todo esto está relacionado con eso. Como lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Con nuestra variable aleatorias continuas que se comportaban con distribución normal. Se ocupaba una tabla que ustedes probablemente la hayan visto,
y se las voy a explicar ahora también, para que ustedes sepan leerlo porque más adelante les va a servir, ¿ya? Sé que les va a servir. En algún momento van a tener sus asignaturas de estadística, donde es muy, muy probable que aparezcan este tipo de ejercicios. Y lo más probable es también que le pregunten calcular sus intervalos de confianza. Bueno, entonces lo importante aquí es que estamos viendo un intervalo en que se va a encontrar un parámetro que nosotros estamos estimando. El parámetro, por lo general, es la media poblacional. Si nosotros nos dan una media muestral, ahí hay una diferencia, media poblacional y media muestral. Si nos dan la desviación estándar, la media muestral y la cantidad de datos que se tomaron, yo puedo calcular con cierto intervalo de confianza más o menos dónde va a estar nuestra media poblacional. Y ahí hay un error que se calcula, ¿cierto? Una diferencia. Entonces, se dice que el nivel de confianza, que se dice como el 1 menos un alfa, y ahí en el gráfico es el 1 menos el alfa, vendría siendo nuestro valor, nuestra probabilidad, que está el intervalo de confianza. Dice, es la probabilidad de que el parámetro poblacional se encuentre en un intervalo de confianza. Generalmente asignaremos el nivel de confianza en porcentajes. Entonces, por lo general nos dan un 80% de nivel de confianza. Dice 1 menos el alfa vendría siendo nuestro 80%. En donde, si vemos aquí, en este sector que no está marcado, toda esta parte que está acá y esta parte que está acá, pero claro, el biólogo habla del T-STU, del chi cuadrado, son parientes, sí, son otras formas, otras distribuciones otras distribuciones de las funciones de probabilidad. Sí, pero quizás más adelante verán eso. También son otras probabilidades como la normal, otra está la T-Student, Poisson, chi cuadrado, son muchísimas modelos del comportamiento de las variables. Fredison pregunta si el z de alfa medios viene siendo mi margen de error. El z vendría siendo lo que yo no estoy considerando. Aquí ese alfa medios está acá. Eso es lo que le quería decir ahora. Acá tengo un alfa medios. Aquí tengo alfa medios. Por eso, todo lo que no es ni este alfa medio ni este alfa medio, se le dice que es nuestro intervalo de confianza. Nuestro 1 menos este alfa medios, y este alfa medios nos forman alfa medio más alfa medio, nos forman un alfa. Entonces por eso es todo el 1 menos el alfa. Y eso ahí se forma nuestro intervalo de confianza. ¿Ya? Y acuérdense que viene dado por esta fórmula que está acá, donde nuestra media muestral, muy importante ahí, menos un valor de z, que se le está asignado a tal nivel de confianza que nos están pidiendo, por la desviación estándar dividido en la raíz cuadrada de la cantidad de datos que nosotros estemos evaluando. Nos están dando en ese ejemplo. Y ahí se forman los dos límites. Javo pregunta... pero pregunta ya integrales. Dice... la tabla de probabilidades, ¿cuáles son los límites de la integral? Se integra la función de la campana de Gauss para tener la tabla de probabilidades. ¿Cuáles son los límites? Los límites de la integral van a depender de lo que tú quieres, hasta donde tú estés. Como son integrales bajo la curva, se analizan en el eje X, ¿ya? Josefa pregunta por la diferencia entre la media muestral y la poblacional. La media muestral, nosotros tenemos muchísimos datos cuando nosotros analizamos según una variable aleatoria continua que se comporta de manera normal, con esta campana de Gauss, ¿cierto? Nosotros tenemos muchísimos datos, muchísimos datos. Entonces, nuestra media poblacional es el valor que está en el centro de todos esos muchísimos datos. Se vieron muchísimos datos, y la media poblacional es el valor que está entre medio. Pero la media muestral nos están hablando de una muestra, de una parte de toda esa población. Entonces no es la que es exacta. Por eso hay una diferencia entre la media muestral y la media poblacional. Y ahí nosotros donde nos metemos con nuestro intervalo de confianza, y vamos a decir que con cierto intervalo de confianza vamos a poder encontrar la variable
el parámetro de media poblacional. Entonces, lo importante es trabajar esta parte de lo que nos estamos refiriendo, ¿ya? Si se fijan, el intervalo de confianza está abarcado por toda esta zona amarilla que está acá, ¿ya? Toda esa zona amarilla de ahí es nuestro intervalo de confianza para decir dónde va a estar el parámetro que estamos buscando, según una desviación estándar, una media muestral y una cantidad de datos. Ahora, esta tabla quizás muchos la han visto, pero hay varias formas de escribirlo. No se fijen en esa fórmula que está ahí encimita, que es fea porque lo saqué de un libro que viene con la fórmula lista. A ustedes en este momento, sí, Benjamín, vamos a ver un ejemplo y les va a quedar clarísimo cómo va a ser. Entonces, pero lo que me interesa primero es que ustedes sepan los fundamentos de todo esto y lo puedan después llevar a los ejercicios y con los ejercicios ustedes se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Entonces, de esta media, de esta distribución normal, hay ciertos valores de z. ¿Se acuerdan que nosotros lo explicamos en la clase de variable de distribución normal? Donde la z, la variable aleatoria continua, tomaba valores de z sub 0, ¿no? Perfecto, ahí están los límites. ¿Ven? Se fijan entre menos infinito hasta tal valor de ahí, claro. Y eso va dado por los límites de la integral. Y esos zetas que están ahí pueden tomar valores como 1, 1,1, 1,2, 1,11, ¿ya? Entonces, esta tabla lo que me indica, la tabla grandota que está acá, lo que me indica es la probabilidad que tiene el área bajo la curva, ¿cierto? Acuérdense que la probabilidad de una variable aleatoria continua es el área bajo la curva. La probabilidad que hay hasta tal z. Cuando el z valga tal número, ¿se acuerdan que nosotros vimos cómo se tipificaba, cómo se hacía ese cambio de variable para poder estandarizar esa variable aleatoria continua y llevarla a la tabla? Que se le quitaba las desviaciones, se le quitaba la media y se dividía por la desviación estándar, ¿se acuerdan eso? Ya, entonces aquí está una tabla gigante donde ustedes pueden ver todos los valores que tienen. Entonces, cuando el z ya no valga tales datos que están acotados, sino que aquí yo tengo muchísimos más datos. Aquí se fijan, aquí tengo un z cuando valga 1,4 y en la parte de encima de la tabla me dan las centésimas. Aquí son las centésimas. Entonces, cuando el z valga 1,4 y yo lo tengo que ver también con las centésimas que me están agregando aquí, me están siendo mucho más precisos. Entonces, por ejemplo, este valor que valga 2, vamos a ver el 1,9. 1,9, y si yo lo veo aquí con la centésima, que son 6 centésimas, yo me tengo que ir hacia aquí, voy viendo, y veo cuando cruzo con las 6 centésimas. Entonces, esa es la probabilidad del 1,96. 1,9, ¿cierto? Que está acá, 1,9, más las 6 centésimas que me están indicando en la columna de encima, ¿no? Y esa es la probabilidad hacia atrás. La probabilidad de aquí hacia atrás. En ese gráfico que se muestra ahí, de ahí hacia atrás. Me dicen que toda esta área es un 0,975, ¿no? Hay un 97,5% de todos los datos están hacia acá atrás. Desde el Z 1,96 hacia atrás. ¿Sí? Eso es lo que me están indicando en esta tabla. ¿Ok? En esa tabla me indican ya el intervalo, la probabilidad desde tal Z hacia atrás. Eso es para calcular en normales, ¿cierto? En una distribución normal. Pero nosotros estamos enfocados ya en un intervalo de confianza, ¿cierto? Entonces, si se fijan ustedes acá atrás, voy a sacar esto que está acá. Si ustedes se fijan acá atrás, el nivel de confianza es el 1 menos el alfa, ¿ya? Acuérdense, 1 menos el alfa, lo que está acá marcado, ese es mi nivel de confianza. Nos dicen, para tal nivel de confianza, acá esta tabla que está acá a la derecha, para tal nivel de confianza, de por ejemplo 1,80, tengo un 1 menos alfa, me dicen que 1 menos alfa es igual a 80, significa que me están diciendo que hay
un 80% de los datos entre medio, ¿cierto? En esa campana que se forma, esa campana gaussiana, hay un 80% de confianza en que yo voy a encontrar la variable, o sea, el parámetro de media poblacional según los datos que me dieron. Y ese 1 menos alfa, dicen que hay un 80%, vamos a escribir aquí un gráfico, vamos a hacer un gráfico aquí, me dicen que el 1 menos alfa acá es un 80%, ¿cierto? Aquí está el 1 menos alfa. Si tengo que completar el 100% de todos los datos, porque acuérdense que la distribución normal, la probabilidad es de un 100%, así que yo considero todos los datos. Entonces, me faltan, del total, me faltarían un 20%. Me falta un 20% que se tiene que dividir en dos trazos. En este trazo que está acá y en el trazo que está aquí, ¿cierto? Aquí vendría siendo un 10% y aquí habría otro 10% de los datos. Eso es con el nivel de confianza de un 80%. Tengo un 10% que no tengo que considerar hacia la derecha y otro 10% de los datos que no tengo que considerar hacia la izquierda. ¿Ok? Y si queremos comprobarlo, si se fijan acá, hasta acá, me dicen que mi nivel de confianza, al 80% hay un parámetro z de alfa medios, cuyo valor es 1,28. Ahí está, ¿cierto? Me dicen que es 1,28 con un nivel de confianza de un 80%. Significa que mi z vale 1,28, pero si yo lo quiero ver ahí, ese z alfa medios vale 1,28. No confundirse, solamente quiero demostrar que están relacionados unos de los otros. Fíjense que el z alfa medios es 1,28. Significa que desde aquí hacia acá atrás tengo un 90% de los datos, ¿no? Un 90% de los datos. Si tengo un 90% de los datos desde aquí hacia acá atrás, porque tengo el 80% que es mi intervalo de confianza, más los 10% que yo estoy considerando de uno de los extremos, me da el nivel de confianza total. El 80 más el 10, me faltaría el otro 10% que no tengo que considerar. ¿Y por qué no lo voy a considerar? Porque me quiero compararlo con este gráfico que está acá. Aquí las tablas de normales me dan desde un z hacia atrás. Todos los números hacia atrás. Entonces, fíjense acá. ¿Dónde yo tengo un 90% de probabilidad? ¿En qué parte yo tengo un 90% de probabilidad? Acá, fíjense. Ese es el valor más cercano. Es el valor más cercano aquí. Eso es aproximadamente un 90%, ¿cierto? Y si se fijan, ¿qué valor toma z en ese 90%? ¿Qué valor toma el z? Si me voy aquí, esto es 1,2 más las 8 centésimas. Significa que eso me dice que es 1,28, ¿no? ¿Sí o no? Fíjense que irán. Y ese 1,28 que me están dando de los 90% de nivel de confianza, o sea, el 80% más el 10%, es el z que me están dando acá. Es el valor del z que me están dando ahí. Entonces, sí tiene una relación. Tiene mucha relación con el nivel de confianza que yo tengo, el z de alfa medios que me están dando, y el nivel de confianza también. Ahí para OSAN, vamos a explicarlo de nuevo, no hay problema. Fíjense aquí. Como el nivel de confianza, se acuérdense que aquí a mí me dicen, esta tabla me la dan. A este nivel de confianza, yo tengo un número aquí, un z. Un z voy a tener, un valor de z. ¿Ya? Que pueden ser, según esta tabla, un 1,00, un 1,21, ¿cierto? Se va leyendo en los zetas aquí, en los costados de la tabla y en la parte superior de la tabla. Y la probabilidad está acá adentro. Acá adentro está la probabilidad de todos esos z. Entonces, cuando me dicen que mi nivel de confianza es, pongamos otro caso, de un 50%, no sé, 50% no llega,
de aquí, de un 80%. De un 80%. Por ejemplo, ese de 80%, vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿ya? Cuando me dicen que tengo un nivel de confianza de un 80%, me dicen que en mi distribución normal, mi nivel de confianza es 1 menos alfa, ¿cierto? Aquí me están dando el nivel de confianza que es 1 menos alfa. Por lo tanto, aquí me están diciendo que yo tengo un 80%. ¿Sí? Entonces, como yo tengo que sumar todo toda esta área bajo la curva me tiene que dar un 100%, significa que me sobra un 20% del total. Y como me sobra un 20% del total, que se tiene que repartir en estos dos sectores que están acá, en ese sector de aquí y en este sector de aquí. Por lo tanto, me sobra, como lo tengo que dividir de forma simétrica, ¿cierto? Con eso que la normal es de forma simétrica, hay un 10% que está distribuido aquí de los datos y otro 10% que está distribuido al otro lado, ¿cierto? Entonces, si yo lo veo, ese Z que me están dando y no tengo idea de dónde está, ese Z viene, al yo analizar las tablas de distribución normal, que me dicen que al yo tener un nivel de confianza de un 80%, acá, nivel de confianza 80%, acá todo esto, si yo lo veo con mi tabla, le tengo que sumar un 10% para poder llevarlo a este gráfico que está acá, porque la distribución normal es desde tal Z hacia atrás. Todos esos valores de Z, o sea, toda esa probabilidad, me da la probabilidad a tal punto, ¿ok? Y si tengo un 80%, y un 10% hacia acá atrás, significa que de toda esta zona que está hacia la izquierda es un 90%. ¿Sí? El 80% más el 10% que está acá. Y si yo busco en la tabla qué probabilidad, en qué número de Z, claro, me faltaría sumar, pero es que lo que pasa es que yo como lo quiero llevar a este gráfico que me dan de tablas, ¿cierto? Que se me distribuye de forma acumulativa hasta el Z, se me suman toda la probabilidad hasta atrás, desde el Z, desde el menos infinito hasta el Z. Entonces, como le sumé ese 10% de esa colita que estaba a la izquierda, yo voy a ver en qué Z, acuérdense que aquí se ven los Z's, en qué Z yo tengo un 90% aquí, que sería equivalente a lo que estoy haciendo con el otro gráfico de nivel de confianza. Y si yo veo en el gráfico, yo tengo un 90% acá. Ese 0,8997 es aproximadamente un 0,9, ¿cierto? Y un 0,9 vendría siendo mi 90%. Acuérdense que aquí dentro está la tabla de probabilidades. La parte de adentro son las probabilidades. Y la parte que está encimita y a la derecha, la parte que está encima y a la derecha, tengo el valor de Z. El valor que toma la variable aleatoria continua. Aquí está el Z. Ese es el valor de Z. Entonces, si yo veo en qué valor de Z tengo un 90%, que lo estamos viendo con ese 80% de nivel de confianza, tienen 8 centésimas y tienen un 1,2. Y ese es un 1,28, ¿no? Y ese 1,28 vendría siendo el valor que me están dando acá. ¿Sí? Ese valor que me están dando ahí es 1,28. Que al fin y al cabo sería cuando Z está ahí. Ese Z vale 1,28. Eso es lo que me están diciendo. Para que vean que tiene relación nuestro intervalo de confianza, el nivel de confianza, con ese Z que me están dando. ¿Y por qué es 1 menos Z de alfa medios? Porque como me dicen en la distribución normal, que yo tengo que sumar, fíjense, la distribución normal está acá, ¿cierto? El gráfico con azul. El gráfico con azul es mi distribución normal. Esta tabla se comporta, toda esa probabilidad que están adentro es para ese gráfico. Que me dicen desde el menos infinito, es del menos infinito, ¿cierto? Menos infinito hasta este valor de Z. Hasta ese valor de Z que está acá. Que se puede apreciar en todos estos números que están aquí. Todos estos son valores de Z. Entonces, si ustedes lo quieren ver de otra forma,
ese Z es, el valor que me están dando es con respecto a cuánto me falta para llegar al nivel de confianza, que es lo que me estaría faltando en teoría, ¿cierto? Si me faltan un 80%, estaría un alfa, que es un 20, 1 menos alfa, acuérdense, esto es 1 menos alfa. Alfa serían 20, si yo esto lo separo, alfa sería 20, y alfa medios sería al final 10. Se me está diciendo que aquí hay un 10%. ¿Y con qué valor de Z yo tengo un 10% que no estoy considerando? Con este, con 1,28. ¿Sí? Entonces ahí es de donde aparece todo este nivel de confianza. ¿Ya? Entonces por lo general aquí a nivel de NEM, ya trabajarlo para verlo en el colegio, lo que sea, nosotros siempre se calcula la media poblacional dado una media muestral. ¿Ok? Entonces ahí está la teoría de dónde salen todos estos valores de niveles de confianza. ¿Sí? El valor de la media muestral no depende exactamente del intervalo de confianza. Ahí depende más de la desviación y depende también de la cantidad de datos que yo tenga. Entre más datos que yo tenga, más preciso debería ser. ¿Sí? Entonces ahí está el nivel de confianza que yo obtengo. Yo sé que ustedes lo van a entender muchísimo mejor con un ejercicio. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver. Vamos a un ejercicio. Me dice, por ejemplo, para estudiar el consumo de leche en litros por persona al mes, se ha elegido una muestra de 150 personas cuyo consumo medio es de 22 litros. Si dicho consumo sigue una distribución normal, cuya desviación estándar es 6 litros, determine un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 95%. O sea, me están pidiendo ya un nivel de confianza de un 95%. Me dicen que el nivel de confianza, el 1 menos alfa, sea de un 95%. ¿Sí o no? Eso es lo que me están pidiendo. Dice un nivel de confianza de un 95%. Ahí tenemos un dato. Me piden determinar el intervalo de confianza. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Siempre fijarnos en lo que nos piden, los datos que nos dan y tratar de averiguar cómo llegamos a lo que nos están preguntando. Entonces nos están pidiendo un intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza se calcula por una fórmula que no es tan difícil, se ve fea pero no es tan difícil, en que el límite inferior de ese intervalo, nosotros vimos que era, como esto nos pide una media, la media muestral menos, como estamos en el lado izquierdo, ¿cierto?, del gráfico, yo le tengo que quitar algo a la media, porque acuérdense que esto es, esto no se ve aquí. Esto siempre aquí va a estar la media, siempre va a estar al medio, la media, como se dice su nombre, ¿cierto? Va a estar al medio. Entonces, si yo quiero ver el intervalo de confianza en el límite menor, es porque yo le tengo que quitar algo a la media. A esa media yo le tengo que quitar algo y al otro lado le tengo que sumar algo. ¿Y qué le voy a quitar y qué le voy a sumar? Eso se ve por las tablas, ¿cierto? Lo podemos ver por las tablas. Y eso es la media menos el Z, según el alfa medios que nosotros tengamos, por la desviación estándar que nos dan, dividido en la raíz de la cantidad de datos que yo tengo, el N. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a determinar mi intervalo de confianza, pero el intervalo inferior de mi intervalo de confianza. Y si aquí yo me empiezo a fijar en los datos, la fórmula me pide la media muestral.
tengo que determinar ese z, que es un valor de tabla, como lo vimos ahí, un valor de tabla. Necesito también la desviación estándar y necesito un n, nuestra cantidad de datos, ¿no? Y si yo me fijo en el problema, me dicen, se ha elegido una muestra de 150 personas. Ahí ese 150 vendría siendo mi n, ¿cierto? La cantidad total de la muestra que nosotros estamos eligiendo. Cuyo consumo medio es de 22 litros. El 22 litros vendría siendo nuestra media muestral. Esos son los 22 litros. Ahí, ¿o no? ¿Qué más nos faltaría? Saber cuánto es su desviación. Qué tan alejados están los datos, ¿cierto? La desviación estándar. Y ahí nos dicen textual que es 6 litros. 6 litros nos dicen que es la desviación estándar. Entonces, lo único que nos faltaría determinar es el z. ¿Y cómo determino cuánto vale ese z? Bueno, si nosotros lo vemos aquí en la tabla, nosotros lo vemos en la tabla. En la tabla me sale aquí. Me están pidiendo para un intervalo de confianza, cuando el nivel de confianza valga 95%, ¿qué valor de z yo obtengo cuando 1 menos alfa es el 95%? Entonces yo lo voy a ver en mi tabla de nivel de confianza. Y si yo lo veo aquí, está ahí. El 95% está ahí y me dicen que el z que yo tengo que usar es 1,96. Me dicen que el z, según ese nivel de confianza, z alfa medios es igual a 1,96. ¿Sí o no? Y hasta ahí creo que pareciera que tuviese todos los datos, ¿o no? Tengo mi z que me dan para ese nivel de confianza de un 95%. Y si yo lo busco en la tabla de normal, ese z, ese valor de z vendría siendo para cuando la probabilidad es de un 95 más un alfa medios. Y alfa es 5%, que es lo que me falta, y alfa medios es 2,5. Por lo tanto, la probabilidad cuando haya un 97,5 me va a salir un z, que es equivalente al que me están dando en la tabla. ¿Cómo se puede determinar z medios sin esa tabla? Mira, no, tienen que usar tablas. Sí, tienen que usar tablas. Por lo general hay unos valores más conocidos que otros, pero se tiene que usar la tabla. Sí. Ustedes después en las pruebas, por lo general, como les explicaba, les enseñé a leer la tabla para que ustedes después se puedan usar la misma tabla de la prueba, porque eso es lo que ustedes tienen que usarla, les piden usarla. Entonces se pueden saber todos los valores de z que le dan para cada probabilidad. Sí hay unos más conocidos que otros y se podrían obtener también quizá de memoria. ¿Ya? Entonces para ese valor de z, para ese valor de nivel de confianza de un 95%, me dicen que el valor de z en alfa medios es 1,96. Tengo n, tengo la cantidad de la muestra, tengo mi media muestral y tengo mi desviación estándar. Entonces si yo calculo mi límite de intervalo inferior, vendría siendo 22 menos el z alfa medios, que sería 1,96. 1,96. Yo prefiero que no es necesario resolverlo, o lo más probable es que se deje así expresado. Mira, para mí, eso es el número. Para mí sigue siendo el número. Ustedes si lo dejan expresado tal cual como está, para mí está bien. Quizá no está bonito, no está simplificado a la vista, pero sigue siendo el número. O sea que si yo pongo los datos tal cual como ustedes lo notaron, para mí sigue siendo el intervalo de confianza. Pero por lo general a la mayoría de los profes les gusta que le pongan el intervalo normal, el número lo más simplificado posible, ¿cierto? Entonces lo mejor es quizá hacer un paso más para dejarlo más lindo, ¿no? Ese z es 1,96. La fórmula después viene una desviación estándar. Esa desviación estándar es 6.
y se divide por raíz de 150. Raíz de 150, ¿cierto? Y ahí tengo mi límite inferior. ¿Cuánto es eso? Alguien no sé si lo calculó. Vamos a calcularlo porque no es... ¿Cuánto es eso? ¿Alguien lo hizo? Veamos. 150 raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 150 es 12,25. Entonces 22 menos, estos son 12,25. ¿Sí? Raíz cuadrada de 150 es 12,25. Fue el único cálculo que he hecho. Entonces 1,96 por 6. Eso es 11,76 y 22. Y eso dividido 12,25. 0,95. Entonces 22 menos los 0,95, 95,8 me da que el intervalo, bueno, ese 0,958 es común para el límite inferior y el límite superior. Ya lo único que cambia es el signo. Yo le quito ese número, entonces lo voy a usar para la otra parte del límite. Y eso me da 22 menos... Eso es 22 menos 0,958. Me da 21,04 aproximadamente. Sí, súper bien. Y lo mismo para el otro lado. Si tengo que encontrar el intervalo de confianza en la parte superior, tengo que hacer exactamente lo mismo. En vez de un menos, como les decía, en vez de quitarle algo a la media muestral para encontrar el intervalo de confianza en la parte inferior, lo voy a tener que sumarle ese mismo número, más el z, en la media, más el z por la división partido en ese número, que es 0,95. Y si yo le cambio el signo aquí, me quedaría 22,96. 22,96. Aquí, chicos, lo único que hice fue hacer la fórmula que les mostré antes, ¿cierto? Pero en vez de un menos, es un más el valor de z que me dan, según ese nivel de confianza, por su desviación estándar dividido en los 150, ¿cierto? En n, o sea, en raíz de n. Y eso es 22,96. Entonces, el intervalo de confianza para la media es entre 21,04 y 22,96. Yo tengo un 95% de confianza de que la media poblacional va a estar en ese intervalo. Fredinson, claro, podrían variarle harto los ejercicios quizá. Podrían hasta ustedes pedirle datos que están entre medio de la fórmula. Podrían pedirle, sí, en verdad tienen en la página, métanse a puntajenacional.cl, ejercicios van a encontrar por todos lados, hay muchísimo ejercicio. Entonces ahí tienen para recodearse con ejercicio, ¿ya? Entonces eso me dice que el intervalo de confianza de un 95% va a estar entre 21,04 y 22,96. ¿Ya? Tengo un 95% de confianza de que mi media, que yo estoy calculando, la media poblacional, va a estar entre esos intervalos. ¿Ya? Entonces, más o menos, si aquí está 22, si este es el 22, ¿cierto? Entre el 22,96 y el 21,04, ¿cierto? Aquí tengo más o menos el 23 y aquí tengo el 21. Tengo un 95% de confianza de que por aquí va a estar la muestra, la media poblacional, ¿cierto? Por aquí va a estar la media poblacional. Bueno. Y ese
es un ejercicio son típico, ¿cierto? Que salía. Y era como decíamos, ¿cierto? El 21,04 y más o menos el 23%. Ese es el intervalo que me estaban preguntando. ¿Sí? ¿Ven? Si no es tan difícil cuando uno entiende la teoría de lo que se está haciendo. Claro que le meten una tabla que no se sabe ni leer, no se entiende. Eh, es difícil cuando uno no entiende, no tiene esa base de la materia, ¿cierto? Entonces ya después con el ejercicio ustedes ya pueden se pueden ir soltando más, ¿cierto? Bueno, hay el 95% de confianza que la media poblacional se encuentra en el intervalo que nosotros habíamos dicho, ¿no? Entre el 21 y el 23, que era aproximadamente. Ahora veamos, otro tipo de ejercicio que les puede salir. Otro tipo de ejercicio que les puede salir. Yo trato de más o menos explicarle la materia, explicarle las bases, los fundamentos y llevarlos a los varios tipos de ejercicios para que ustedes después los lleven a los ejercicios que ustedes después les salgan, ¿cierto? Entonces tratar de abarcar lo que más se pueda dentro de esta clase. Y en este ejercicio me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral con una distribución normal, ¿cierto? De 125,7, ahí no sé lo que se acuerdan qué significa eso, se encuentre en el intervalo entre 120,952 y 127,445? Si el tamaño de la muestra es 25 y su media es 24. Ahí el intervalo se promedian. No necesariamente. No. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral acuérdense que de una población, aquí ya me dicen de una población, me están hablando de la población, con distribución normal, cuya media poblacional es 125, cuya desviación estándar es 7, se encuentre en el intervalo de tal número, ¿cierto? Si el tamaño de la muestra es 25 y su media, claro, es 124,2. Entonces, si yo lo veo con estos datos que me están dando acá, me dicen, ahí en esa distribución que me dan la desviación estándar. Me dicen que la desviación estándar es 7, ¿cierto? Acuérdense que la distribución normal se escribía con la media y la desviación estándar. Y yo quiero siempre dejar en claro que para libros a nivel universitario, y creo que para la literatura en general, los parámetros que se usan ahí es de media poblacional y varianza. Por lo general aquí, según los datos de los libros, ese valor que dan ahí es de varianza. Entonces, para nivel escolar, yo asumo que lo que dan aquí, porque es así, lo dan como desviación estándar, no es que yo lo esté inventando, lo dan como desviación estándar por un tema de no complejizar el ejercicio. ¿Ya? No hacerlo más difícil. Entonces, le dan la media y le dan la desviación estándar al momento de indicar que es una distribución normal. Entonces se hace mucho más simple porque no tengo ni siquiera que sacar la raíz cuadrada. Entonces, volviendo al ejercicio. Me dan la desviación estándar que es 7. Me dan un intervalo que es 120,952. El otro intervalo es 127,445. Me dan si el tamaño de la muestra es 25. Ese tamaño de la muestra es el n, ¿no? Ahí está ese 25, ese n. Y su media, la media de la muestra,
es 124,2. Ahora, me preguntan por cuál es la probabilidad de que la media muestral de la población, con una media poblacional de 125 y una desviación de 7, esté en ese intervalo de confianza. Entonces, como me dan el n, me dan la media muestral, me dan el intervalo, entonces lo que yo tengo que calcular es a tal intervalo de confianza, ¿no? Fíjense acá. Si yo me sé la fórmula del intervalo de confianza, y el intervalo de confianza dice x menos un z según un sigma medios, ¿cierto? Por la desviación dividido en raíz de n. Eso es mi intervalo inferior de confianza. Y si se fijan ahí, a mí ya me dan la media muestral, me dan la desviación estándar, me dan la cantidad de datos que estoy tomando de esa muestra, y también me están diciendo cuánto vale esto. Me dicen que eso vale 120,952. Eso es lo que me están diciendo, 120,952. Significa que eso es igual a lo mismo 120,952. Y si yo lo quiero empezar a poner los datos, lo que voy a despejar va a ser la z, que es el único valor que no tengo. Pero a mí no me están pidiendo cuánto vale z sigma, me están pidiendo cuál es la probabilidad de que la media muestral de una población con distribución tanto se encuentre en ese intervalo. Me están pidiendo al final la probabilidad, con qué nivel de confianza. Y esto, permiso, voy a usar una calculadora para solamente agilizar los datos. Me dan la media muestral, me dan la desviación estándar, me dan el n y me dan el intervalo. Por lo tanto, yo aquí puedo despejar ese z. Y esto es 124,2 menos el z, que no conozco, por la desviación estándar, que me dan que es 7, dividido en raíz de 25, vamos a dejarlo escrito ahí, raíz de 25, que ustedes saben que eso ya es 5, es igual a 120,952. 952. Entonces, si se fijan, aquí tengo una ecuación con una pura variable y yo puedo despejar fácilmente el valor de z, sigma medios. No sé si alguien ya lo hizo, cuánto vale ese valor de z. Y eso debería dar 124,2 menos 120,952 por 5 dividido en 7. Ese valor de z a mí me da un 2,32. ¿Ya? No sé si alguien más le dio eso. Ese z me da 2,32. Claro, ahí estamos llegando a eso, Carlos. Sí, de hecho aquí no me piden el valor de z, pero yo necesito ese valor de z. Lo necesito para poder ver en las tablas cuál es ese nivel de confianza para llegar a ese intervalo. ¿Sí? Entonces yo, así como me dan los datos, yo no sé cuánto es el nivel de confianza que tengo, según esa desviación estándar, según esa muestra, esa cantidad y esa media. Yo no sé con qué nivel de confianza puedo encontrar que su media poblacional va a ser de 125. Por eso yo tengo que determinar con qué z se usó, y mi z se despejó y me dio 2,32. Entonces, ¿por qué les expliqué cómo se usaba la tabla de normal? Para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo usé un z, que en este caso yo no lo conocía,
¿Se acuerdan que el Z viene dado por un tal nivel de confianza? Yo a ese Z tengo un tal nivel de confianza. A ese Z de alfa medios tengo un valor de 2,32, voy a tener tal nivel de confianza. Y si yo lo veo en la tabla de nivel de confianza, está acá. Me dio 2,32. Y si me voy a la tabla de nivel de confianza que está acá atrás, me dice para un Z de un alfa medio, ¿cierto? Que el Z del alfa medio está acá. Tenga un valor de 2,32. Está que su nivel de confianza es de un 98%. Ahí ese es el 98%. ¿Sí? ¿Está bien, no? Sí, 2,32 me da que el nivel de confianza que se tiene para ese Z es de un 98%. Acá está. Por lo tanto, para ese Z tengo un 1 menos alfa o un nivel de confianza de un 98%. Y ese sí es lo que me estaban preguntando. Profe, ¿por qué no hay que tipificar? Lo que pasa es que aquí esa diferencia que se está haciendo de la media muestral menos tanto, ahí ya estamos trabajando con la forma tipificada. Estamos llevando al Z tipificado. Entonces, esos valores de Z que yo tengo son según nuestro valor de las tablas que están estandarizadas, ¿no? Es por eso que yo le quito al X, yo le quito algo, a mi X muestral. Y ese es el que yo llevo a sacar la diferencia de que la media poblacional sea de un 125. ¿Sí? Claro, no es 0,12 y 1 menos 0,98 es 0,02. Esos al final son los 2%. ¿Ya? Entonces, como me dicen un nivel de confianza de un 98%, porque eso es según este Z que yo tengo un 98% de confianza de que mi valor de mi media poblacional va a ser igual a 125 cuando yo tomo una muestra de 25 datos con una media de 124. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este intervalo aquí se amplió entre 120 y 127. Entonces me da más probabilidades, me da un 95% más, o sea, me da un 95% de confianza de que va a estar en ese intervalo. ¿Ya? Y ahí, claro, el error vendría siendo por lo que yo estoy cambiando, que vendría siendo como la diferencia entre estos dos. Si yo lo divido por 2 me va a dar la diferencia de lo que yo sumé, ¿cierto? Porque el promedio entre estos dos debería ser la muestra, ¿no? O sea, la media muestral. ¿Sí? Y ahí está el nivel de confianza de un 98%. Y eso lo dice, no sé si alcanza a leer. Sí. Dice que el 98% de encontrar la media muestral en ese intervalo. ¿Ya? Y esto yo lo voy a sacar ahora. Veamos otro tipo de ejercicio para que ustedes ya queden sin ningún problema en este tipo de ejercicio de nivel de confianza, en el cual me dicen que la masa media de una muestra elegida al azar de 196 manzanas es de 320 gramos y la deviación típica es de 35 gramos. Me preguntan cuál es el intervalo de confianza aproximado de la media poblacional para un nivel de confianza de un 95%. Y aquí creo que ustedes ya no tienen problema con hacer este ejercicio. Saben la fórmula, bueno, saben los datos que tengo aquí. Me preguntan cuál es el intervalo de confianza aproximado de la media poblacional para un nivel de confianza de un 95%. Me dicen que 1 menos alfa, ya el nivel de confianza es un 95%. Y para ese nivel de confianza, yo tengo tal valor de Z, ¿no? Z alfa medios. Y ese valor de Z, yo lo tengo que ver en la tabla. Como no puse tabla más adelante, lo tengo que volver.
para un 95% es 1,96. Entonces me dicen que el Z para ese nivel de confianza va a ser 1,96. Gracias, Freddy. 1,96. Perfecto. Entonces tengo que empezar a ver qué otro dato más me dan. Me dicen elegí del azar de 196 manzanas. Me dicen que en mi muestra el total son 196 manzanas. La masa media. Me dicen que la masa media, por lo tanto me están dando una masa media, un promedio ahí, es de 320, ¿no? Y la desviación típica, estándar ahí, es de 35. Claro, si yo tengo un intervalo más grande, es que me están dando más... estoy siendo más certero en la forma de... Me voy a equivocar menos al ampliar ese intervalo. ¿Sí? Estoy siendo más, quizás más preciso, pero con un intervalo más grande. Me dan que la desviación ahí es de, es de 35 gramos. Y me preguntan por el intervalo de confianza aproximado para esa media poblacional. Y no es más que lo mismo. Genial, veamos, 315 dice ahí Sebastián. 315, 316 aproximadamente 324. Veamos si nos da lo mismo, ¿ya? Según la fórmula para encontrar el intervalo, perfecto, 320 menos, ya. Se entendió, todos pudieron ya entender cómo era la fórmula, en qué me iban cambiando, ¿no? Entonces, la media, usted tiene que saber diferenciar que es la cantidad de manzanas, en la muestra es nuestro N. Me dicen ahí que son 320 gramos, me dicen que es la masa media. Masa media son los 320 gramos que están acá. Me da la desviación, que son 35, me pregunta por el intervalo de confianza. ¿Cuál es el intervalo de confianza? Y esos son promedio, vamos a escribir aquí, el promedio de la muestra, 320 menos el Z, que es 1,96, por su desviación estándar, que es 35, dividido por raíz de 196, y eso esa raíz es conocida, ¿cierto? Que sería 14, ¿no? 14 por 14, 196. Y eso me da el intervalo inferior, ¿no? Esto mal es 14. Claro, ¿el 14 puse? 14 no, sí. Ya, puse 14. Y ese es el límite inferior. Y límite superior serían lo mismo, pero en vez de un menos tendría la parte positiva, ¿no? Lo mismo 320 más 1,96 por 35 dividido en los 14. Entonces me dicen que mi media, la media muestral que está aquí, aumenta en 1,96 por 35 partido en 14 y disminuye en lo mismo, ¿cierto? Entonces esta es nuestra variación. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es 320? 320 menos 1,96 por 35 dividido en 14. Eso me da aquí 315, ¿no? 315,1. Y el otro intervalo es 320 más lo mismo, que sería 324,9. 324,9. No caché. ¿Por qué 1,96 y alfa? Ya, Josefa, aquí lo que pasa es que como me piden para tal nivel de confianza que sea de un 95%, entonces si nos vamos a la tabla de niveles de confianza, para tal nivel de confianza yo voy a tener un tal sigma, o sea, un tal z. Acuérdate que esto es la distribución normal, donde lo que estoy dando para la confianza es el 1 menos alfa, lo que está dentro. ¿Sí? 1 menos alfa.
Si me dicen que eso es 1 menos alfa, significa que lo que no es esto es alfa. Lo que no es esto es alfa. Significa que esta parte que está acá, en verde, esta parte que está acá en verde, más esta otra parte que está en verde, eso es alfa. ¿Ya? Entonces, como se tiene que dividir en dos, esto me dicen que es un 95%, ¿no? Se me perdió el mouse. ¿Dónde está? Aquí está. Esto me dicen que es un 95%. Ahí. Por lo tanto, el otro, lo que me sobra, es un total de un 5%. Porque ahora que bajo el área de la curva es una distribución normal, el total tiene que ser 100. El total tiene que ser 100. Y lo que me sobraría sería un 5% que lo tengo que dividir en este espacio que está acá y en el otro espacio. Por lo tanto, entre esto tengo un 2,5 y un 2,5% de los datos. ¿O no? Por lo tanto, si yo lo quiero ver en la tabla normal, en la tabla de distribución normal, donde me salen para z hacia atrás, yo tengo que ver desde aquí hacia allá. ¿Y cuál es la probabilidad de tener un número de ahí hacia la izquierda? Es los 95 más un 2,5 y eso es un 97,5, ¿cierto? Si ustedes se fijan en la tabla, de normal, le va a dar que este z que está indicado aquí es el mismo que me están dando en el nivel de confianza, que es el 1,96. Si ustedes se van al 1,96, lo leen, le va a dar que el nivel de, o sea, la probabilidad de ese z hacia atrás es del 97,5% y el z es el 1,96. Perfecto, sí. Entonces, eso es para el nivel de confianza un 95%, según esa cantidad de muestras y esa masa media que me dan, y con una división de 35. Que eso es 315,1 y 324,9. Esos son los intervalos de confianza. Y esa es la solución, 315,1 y 324,9. Perfecto. ¿Qué no había dicho ahí? Ah, Sebastián. No era 424. No era 424. Es un intervalo quizá más pequeño, ¿ya? Ese 424 es 424,9. Ah, quizás 324,9, sí. Verdad. Era 324,9. Y ahí estaba. Checho pregunta de profe, entre una división estándar es 68%, entre dos es 95%. Claro, más o menos. ¿Se acuerdan cuando yo les hice clase de distribución normal? Les decía que desde la media muestral hacia acá, como esto es simétrico, tengo más o menos un 34,1% cuando yo me muevo una desviación estándar y tengo un 13,6% de los datos cuando yo me muevo otra desviación estándar, o sea, dos desviaciones estándar más hacia la derecha, y si yo me muevo una tercera desviación estándar son 2,1% de los datos, si no mal no recuerdo. Aquí tengo tres desviaciones estándar. Y lo mismo sucede hacia el otro lado, ¿ya? Porque esto es simétrico en la media. También tengo 34,1 aquí. 34,1. También tengo 13,6 ahí y un 2,1%. Y eso al final casi da un 99,8%. No recuerdo bien cuánto era, pero es muchísimo de los datos. Entre menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar y menos tres desviaciones estándar, ¿ya? Para efectos del PSU, visto que solamente se deja expresado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que para PSU debe ser así porque los cálculos son muy complicados, tomarían mucho tiempo y no deberían evaluar si es que calculé bien. Entonces, lo importante es determinar si se entendió el concepto y por eso si es que uno lo deja expresado, yo por lo menos entiendo que sabe lo que se hizo y debería estar igual de bueno. ¿Sí?
Em, y eso, chicos, chicos y chicas, eso es con el nivel de confianza. Sería esta entonces la clase. Esperemos un poquito para ver si tienen más dudas, me van preguntando. En caso de ejercicios, siempre pueden visitar la página Puntaje Nacional. Tienen hartos ejercicios que ustedes pueden hacer. Y en internet también hay muchísimos libros, ustedes pueden buscar. También tienen de todo para ver más ejercicio. La próxima clase, chicos, vamos a ver de distribución binomial, ¿ya? Que también es importantísimo en la parte estadística, distribución binomial. Bueno, eso es para el próximo lunes. También a las 6:30 deberíamos comenzar también con la última patita de estadística. Creo que se entendió el concepto de intervalo de confianza, por qué se calculaba, cómo calcularlo también, que es fundamental. No sé si tienen más dudas, pregúntenme nomás. Función de densidad, Checho, es parte de lo que uno debería saber en la distribución normal, que al final la función de densidad es nuestra curva que se forma, esa campana que se da, esa campana gaussiana, es la función de densidad. Esa función que viene dada por la probabilidad relativa que tiene para cada valor, ¿ya? Una probabilidad relativa, ya significa que no es exactamente su probabilidad, porque la probabilidad de cada número en específico, acuérdense, en una variable aleatoria continua, era 0. Entonces, sí viene con la función de densidad. Y que si dicen que de amplitud 8, el intervalo de confianza es de amplitud 8, significa que yo desde la media muestral, que cuando tú dices amplitud, tú dices el tamaño, estás hablando, puedes ver en cualquier lado del gráfico, pueden haber 8 unidades. Entonces, desde la media muestral que tienes ahí, hacia atrás, tiene que haber esa amplitud a la mitad, significa que tiene que haber 4 unidades hacia la izquierda y 4 unidades hacia la derecha. Pero puede estar en cualquier lado, no necesariamente tiene que estar entre el más 4 y el menos 4. ¿Ya? Eso por eso se puede dar para cualquier lado, porque te dicen que una amplitud es 8. Yo puedo tener amplitud 8 entre el 120 y el 128, también tengo una amplitud de 8. Y no, Isaac, no hay más ejercicios. Así que yo creo que con eso, chicos y chicas, estamos listos. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden visitar la página de Puntaje Nacional. Practiquen mucho, mucho. Es la única forma de que ustedes, al momento de llegar a su prueba, digan: yo esto ya lo hice en un momento. Se lo digo por experiencia propia. Si ustedes practican muchísimo, ustedes después van a darse cuenta que al momento de que vean el ejercicio en la prueba van a decir: esto yo lo había hecho antes, ya quizá me equivoqué antes y no me voy a equivocar de nuevo. Entonces, la prueba estoy segurísimo que les va a ir mejor si que ustedes hacen muchos ejercicios, ¿ya? Entonces, eso, chicos, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 6:30 para terminar con estadística, la distribución normal. Que estén bien. Nos vemos. Adiós. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos
a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!